Jamaica, en criollo jamaicano, Jumieca, es uno de los 13 países que forman la América insular, Antillas o Islas del Mar Caribe, uno de los 35 del continente americano. Su capital y ciudad más poblada es Kingston. Cuenta con 240 kilómetros de largo y un máximo de 80 kilómetros de ancho, situada en el Mar Caribe. Está a 630 kilómetros del subcontinente centroamericano, a 150 kilómetros al sur de Cuba y a 180 kilómetros al oeste de la isla de la Española, en la cual están Haití y la República Dominicana, y a unos 621 km de Puerto Rico. Fue una posesión española conocida como Santiago entre 1494 y 1655, cuando fue invadida por tropas inglesas. Luego se convirtió en una posesión inglesa y más tarde en una colonia británica, conocida como Jamaica. La isla logró su independencia el 6 de agosto de 1962. Con 2,9 millones de personas, es el tercer país de habla inglesa más poblado de América, después de Estados Unidos y Canadá. Forma parte de la Mancomunidad de Naciones, en concordancia con el sistema de monarquía constitucional. El poder ejecutivo lo ostenta el rey Carlos III del Reino Unido, quien, a su vez, está constituido como el actual jefe de Estado y rey de Jamaica. Los idiomas oficiales son el inglés y el patois jamaicano. En 2018, se reforzó la enseñanza del idioma español como primera lengua extranjera a nivel escolar. Etimología. Aunque los pueblos taínos se referían a la isla como Saimaca, los españoles modificaron gradualmente el nombre hasta llegar a Jamaica. Colón se refirió a ella en una carta de 1503 como Janaica. En la carta del almirante de 1508, la isla era llamada Yamaica, y en la obra de Pedro Mártir de Anglería de 1511, Décadas de Orbe Novo, se empleaban tanto Jamaica como Jamica. La palabra original taína significaba lugar grande con agua. Historia de Jamaica. Prehistoria. Los primeros pobladores de la isla fueron los arahuacos y los taínos, que llegaron a la isla entre el 1000 y el 400 AC. Se mantuvieron en la isla hasta la llegada de los españoles. Dominio español. Jamaica fue posesión española después de que Cristóbal Colón llegara a la isla en 1494. La expedición venía de Cuba y la Española, donde lo informaron de la existencia de Saimaca, que quiere decir, en lengua indígena, lugar del oro bendecido. Los expedicionarios se llevaron una desilusión cuando, al llegar a Jamaica, descubrieron que en la isla no había oro, sino bauxita, que los indígenas llamaban oro bendecido. Colón fue almirante y gobernador de la isla hasta su regreso. El fin del dominio español de la isla vino después de varios ataques de piratas, bucaneros y corsarios, y de tropas inglesas en 1655, que desafiaron la bula papal que declaraba que todos los territorios del Nuevo Mundo pertenecían a España y Portugal. Jamaica fue el único territorio de envergadura cedido a Inglaterra. Dominio inglés. Los ingleses atacaron la isla en 1596, así como en 1603, 1640, 1643 y 1655, cuando el almirante inglés William Penn y el general Robert Venables tomaron finalmente la isla. En los primeros 200 años de dominio británico, Jamaica se convirtió en el mayor exportador de azúcar del mundo, produciendo 77,000 toneladas al año entre 1820 y 1824. Esta productividad jamás se habría logrado sin la mano de obra esclava traída de África. La Revolución Francesa y el surgimiento del conflicto que dio nacimiento a la rebelión en Haití, se fue propagando por todas las islas, y en 1789 los ingleses temían que sus esclavos se rebelaran. Así, en 1795 comienza la Segunda Guerra de Guerrillas inspirada por el ejemplo de libertad de los haitianos. Tras una serie de revueltas, la esclavitud fue oficialmente abolida en 1834. Al principio del siglo XIX, la gran dependencia del Imperio Británico de la esclavitud hizo que la población de afroamericanos en la isla fuera 20 veces mayor que la de blancos, situación que amenazaba constantemente con revueltas y conflictos.
Tras la liberación de los esclavos negros, estos comienzan a huir hacia las montañas, provocando una guerra de guerrillas que duró 76 años y causó gastos a la corona inglesa superiores a 250.000 libras esterlinas. Como consecuencia de estas rebeliones, en 1953 y 1957 se logran avances constitucionales, como plena autonomía gubernamental local. Independencia. En el siglo XX, Jamaica se independizó del Reino Unido. En 1958 se convirtió en una provincia de la Federación de las Indias Occidentales y en mayo de 1960, Alexander Bustamante, líder del JLP, declaró su oposición a que Jamaica siguiese siendo parte de las Indias Occidentales. El partido que estaba en el poder, el People's National Party, convocó un referéndum sobre la independencia, que fue declarada el 6 de agosto de 1962. Un crecimiento económico importante de aproximadamente un 6% al año, marcó sus primeros 10 años de independencia bajo gobiernos conservadores, encabezados por los primeros ministros Alexander Bustamante, Donald Sangster y Hugh Shearer. Este crecimiento económico vino promovido por las inversiones en bauxita, turismo, manufacturas y, en menor medida, agricultura. En 1972 un cambio de gobierno hizo decaer de nuevo la economía, llegando al extremo de 1982, donde el PIB llegó por debajo de los niveles de 1972. La deuda externa creció bajo las sucesivas legislaturas de Michael Manley, acompañada de déficits fiscales, lo que propició la imposición de medidas de austeridad del Fondo Monetario Internacional. Con la economía en decadencia, el socialismo internacional de Manley, su amistad con Fidel Castro y el temor al comunismo llevaron a unas elecciones apretadas entre el People's National Party y el Jamaica Labour Party, resultando vencedor este último. La crisis económica continuó hasta mediados de los 80, agravada por el cierre de las dos principales compañías de aluminio del país y la decadencia del turismo. A finales de los 80 la industria comenzó a recuperarse, junto al turismo, lo que propició una mejora económica tras una década de crisis. El gobierno electo desde 1989 ha impulsado reformas económicas que han mejorado la situación fiscal. Algunos políticos de relevancia estaban ligados a dos bandas rivales de Kingston, fuertemente armadas. Esto llevó, junto al creciente tráfico de cocaína de mediados de esta década, a situaciones violentas, desembocando en las guerras urbanas de Kingston desde 1990 hasta la actualidad. Las zonas rurales del país están libres del conflicto. La capital original de Jamaica estaba en el actual Spanish Town, en la parroquia de Saint Catherine, la antigua capital colonial. Los españoles nombraron la ciudad como Santiago de la Vega. En 1655, cuando los británicos tomaron la isla, la mayor parte de la capital fue incendiada. La ciudad fue reconstruida y llamada Spanish Town y permaneció como capital de la isla hasta 1872, cuando Kingston se convirtió en la capital. Política. Para poder entender por qué no ha existido un gobierno autónomo hasta 1962, hay que recordar que entre 1953 y 1957, como consecuencia de las rebeliones civiles, se logran avances constitucionales, como plena autonomía gubernamental local, aunque supeditada al gobierno británico. En el siglo XX, Jamaica se independizó del Reino Unido. En 1958 se convirtió en una provincia de la Federación de las Indias Occidentales, por lo que siguió estando sujeta a un gobierno extranjero. No fue hasta el 6 de agosto de 1962 cuando Jamaica alcanzó su independencia y con ella un gobierno autónomo capaz de tomar sus propias decisiones. Es aquí cuando se puede decir que Jamaica empezó a gobernarse a sí misma, fundando los futuros partidos políticos y su propio sistema político. El sistema parlamentario de Jamaica se basa en el modelo británico de Westminster y comparte muchas de sus características fundamentales. El legislador que obtiene el apoyo de la mayoría de la Cámara Baja, invariablemente, el líder del partido mayoritario, es invitado por el gobernador general a ocupar el puesto de primer ministro y, a su vez,
a nombrar los ministros del gabinete. El primer ministro es el jefe del gobierno. El monarca británico es el jefe del Estado y está representado por un gobernador general, que se nombra según el consejo del primer ministro. El gobierno es responsable ante la Cámara de Representantes, que puede dar por terminado el periodo de gobierno si una mayoría apoya un voto de no confianza. Debe convocarse a elecciones dentro de un plazo de 5 años a partir de la elección precedente, pero la determinación de la fecha exacta queda a discreción del primer ministro, con la aprobación del gobernador general, quien, como la reina en Gran Bretaña, desempeña principalmente un papel ceremonial. La dinámica de la competencia entre partidos, especialmente desde 1990, ha propiciado la estabilidad política. A partir de 1962 el poder se ha alternado entre dos partidos, el Partido Nacional Popular y el Partido Laborista de Jamaica. Derechos humanos. En materia de derechos humanos, respecto a la pertenencia a los 7 organismos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluyen al Comité de Derechos Humanos, Jamaica ha firmado o ratificado. Organización territorial. Jamaica está dividida en 14 parroquias, las cuales están subdivididas en 3 condados históricos, que no tienen importancia administrativa. En el contexto del gobierno local, las parroquias tienen designadas autoridades locales. No obstante, estas se denominan más frecuentemente como corporaciones municipales. Puede haber municipios urbanos o rurales. Cualquier municipio urbano debe tener una población de al menos 50.000 habitantes, y un municipio rural una población fijada por el Ministerio de Gobierno local. Actualmente, no hay municipios rurales. Los gobiernos locales de las parroquias de Kingston y Saint Andrew están consolidadas como un municipio urbano. El municipio urbano más reciente es el de Portmore, ya que fue creado en el 2003. Aunque esté localizado en la parroquia de Saint Catherine, está gobernado de manera independiente. Geografía. La isla está compuesta principalmente por terreno montañoso rodeado de una pequeña franja de costa. Las ciudades se suelen establecer en esta llanura costera. El clima en Jamaica es tropical, suele ser cálido y húmedo, aunque en las zonas de montaña puede ser algo más fresco. Pese a su situación, en medio del Mar Caribe, no sufre con tanta frecuencia los huracanes como sus islas vecinas. Esto se debe principalmente a sus montañas, que los desvían. Islas, cayos y bancos. Aparte de la isla principal, Jamaica incluye varios grupos menores de islas, bancos de arena, cayos y arrecifes. Banco de Pedro. Cayos de Pedro. Cayos de Puerto Real. Cayos de Morant. Cayos Sandals. Islas Bow. Isla Navy. Isla Pillan. Economía. Jamaica es un importante centro turístico regional. Su economía se centra, además del turismo, en la producción de azúcar y en la extracción de bauxita. A estas actividades hay que agregarle el negocio que se creó alrededor de la imagen de Bob Marley, utilizada tanto para el turismo como para la explotación de la música reggae y todo lo relacionado con esta. La actividad agraria se dedica al cultivo de productos para la exportación, como el café, el tabaco, la banana y la caña de azúcar, y para el consumo autóctono. Además es un tradicional productor de pimienta. Entre las actividades industriales predominan la transformación de productos agrarios, la fabricación de cemento, de fertilizantes, de derivados del petróleo y la industria textil. No obstante, todas estas riquezas no revierten igualitariamente sobre la población, ya que Jamaica está históricamente dominada por unas pocas familias adineradas. Asimismo, la comercialización de productos relacionados con la marihuana en los que aparece la bandera de Jamaica genera una amplia fuente de ingresos en este país. En la actualidad está permitido el autocultivo de esta planta. Demografía. Al año 2016, Jamaica tiene una población estimada de 2.970.340 habitantes. Un tercio de la población del país reside en la capital, Kingston.
El 92% de la población es negra y mulata, el restante 8% está compuesto por blancos y asiáticos. El primer idioma oficial es el inglés, aunque la lengua más hablada e idioma nacional es el patois jamaicano, que es un idioma criollo de base inglesa. La esperanza de vida es de 73,1 años. El promedio de hijos por mujer es de 1,99. La tasa de crecimiento poblacional es del 0,68% por año. El 89% de la población está alfabetizada. Existen importantes comunidades jamaicanas en el exterior, radicadas sobre todo en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. En algunas ciudades, caso de Londres, los emigrantes jamaicanos se han instalado en barrios específicos en los cuales logran conservar las tradiciones del país. Religión. El cristianismo es la religión más practicada en Jamaica. Los protestantes conforman una mayoría de aproximadamente el 70%, y los católicos son una minoría del 2% de la población. De acuerdo con el censo de 2001, las ramas protestantes principales de Jamaica son la Iglesia de Dios, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el Pentecostalismo, los Bautistas, el Anglicanismo, las Iglesias Unidas, el Metodismo, la Hermandad de Moravia y los Hermanos de Plymouth. La fe cristiana ganó aceptación, ya que los cristianos británicos abolicionistas y los misioneros bautistas educaban a personas anteriormente esclavas. Esto se vio como una lucha contra la esclavitud. Cultura. La cultura jamaicana es el producto de una mezcla de culturas que se asentaron en la isla de Jamaica. Principalmente fue conformada por los indios taínos, los colonizadores españoles, los evangelizadores ingleses, la población africana y, por último, las comunidades de hindúes y chinos. Jamaica se destaca por su rica cultura y su música, las cuales han hecho a la isla famosa en el ámbito mundial. Los géneros musicales mento, ska, reggae, rocksteady, dub, dancehall, raga, jungle y drum and bass, han sido todos concebidos en Jamaica. La música más popular es el reggae, con sus diferentes estilos y mezclas, dub, dancehall, ragamuffin, early reggae o reggae roots, dada a conocer a gran escala por el jamaicano Bob Marley, quien mediante su música profundizó e hizo conocida una cultura que repercutió a nivel mundial. El primero de estos géneros fue el mento, padre de los siguientes, que luego dio paso al ska, el primero que se hizo popular a nivel internacional, y se le atribuye la creación de este género a Des Catalites. Gastronomía. La manera jamaicana de cocinar es influenciada en gran parte por diversas culturas, la africana, la británica, la española y la asiática, que se dan respectivamente por el establecimiento temprano de los indios taínos, que utilizaron la mandioca, el maíz, las guayabas, los pescados, la carne asada y los cangrejos, y por el colonialismo de España y Gran Bretaña y la población que vino de África, que también trajeron sus costumbres culinarias. Estas son algunas comidas populares: tirón, empanadas, aquée y salfis, arroz y guisantes, festival, árboles del pan bami, asados, ñame amarillo asado y cabra al curry.